mediodía para todos. ¿Cómo andan en este miércoles particular? Hoy con un Quien Te Dice distinto, por supuesto, porque está el profe Pérez, que iba a estar con nosotros en su columna habitual de los miércoles. Está desde el arranque con nosotros, así que hola, Majo, voz del Uruguay. Profe, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chiquilines? Qué gustazo estar con ustedes. Gustazo estar con ustedes, no por esta circunstancia en la que estamos, que era esperada, pero claro. El Uruguay todo y el mundo todo sabía que este iba a ser el desenlace. De todas formas. Sí, eso ahí fue como preparando, ¿no? Un montón. Sobre todo desde el domingo que sabíamos que no había ido a votar Pepe Mujica, era una señal importantísima. Sí, las declaraciones de Lucía también, ¿no? Que indicaban que claramente estaba en su etapa terminal, pero bueno, nos agarran esta realidad de velorio a nivel país, ¿no? Por un lado, y de tener las miradas del país y del mundo entero, creo, ¿no? Que Pepe ha logrado un poco eso, ¿no? Que no lo logra cualquiera, más allá de estar a favor o en contra, de que el mundo entero te mire por un rato para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que habla de lo que fue él y de su trayectoria política. Sí, ayer cuando se confirmó la noticia era tapa en todos los sitios del mundo. Yo que, por ejemplo, soy suscriptor del New York Times, apenas saltó, me mandaron un mail con una noticia que hablaba solo de eso, con un artículo que hablaba solo de eso, bueno, las repercusiones internacionales. Los títulos sobre el presidente más pobre del mundo. Porque aparte se sabían detalles que nunca se sabe de ningún presidente uruguayo. Yo me acuerdo, primero, recordemos que estamos también es raro para nosotros porque hoy estamos por streaming. Así que si entran al canal de YouTube de El Sol, nos pueden ver, porque además vamos a tener imágenes del cortejo, vamos a tener móviles. No, lo que decía es que me acuerdo una vez que me pasó viajando, y ahí tomé dimensión un poquito de todo esto que decía el profe, pero personalmente, una plaza de Estambul, Turquía, ¿no? Un paseo turístico, y la guía turística dice, no, pero es que el presidente de ustedes, la chacra, la perra a la que le falta una pata. Y era increíble, o sea, nunca me había pasado, sí me había pasado que me nombraran de viaje a futbolistas, pero no que supieran tanto un presidente, y en el caso de ella decía, mi presidente es imposible, porque claro, el presidente de Turquía está tan lejos de nosotros que para nosotros la realidad de ustedes es algo distinto. Y ahí como que tomé un poco de dimensión personal, viéndole la cara a esa mujer que me describía cosas, ¿cómo carajo sabía cosas de Mujica en una plaza de Estambul? No, dale. No, Gonza, por favor. No, que hoy decía Darwin, y yo me parece que está claro que es así. Si uno saca a los jugadores de fútbol, Suárez, capaz que alguno más, Mujica es el uruguayo más famoso de la historia. Claro. Me parece indiscutible, más allá de, como decía el profe, cómo te caiga él o qué opinión tengas de él. Es un tipo que trascendió, que además tuvo algo que es muy de este tiempo, que es desde el antisistema, terminó en el sistema y hasta terminó siendo un ícono pop de la cultura de nuestro tiempo, siendo alguien que trataba de desvincularse de eso permanentemente. Claro. Sí, vos te pones a pensar también en cuántas figuras a nivel internacional pueden llegar a lograr este destaque con una situación de este tipo, y podrás quizás pensar en cuántas, en 20, ¿no? Pero lo que muestra además la trascendencia de Mujica y cómo funciona como una especie de espejo en el cual hoy nos estamos mirando todos, y conversábamos en lo previo, en una situación un poco particular que acontece cada décadas, esto de encontrarnos en un velorio generalizado, ¿no? En un velorio nacional en el que cada uno participa de forma distinta, pero en una realidad en la cual lentamente la sensibilidad general tiende a que cada vez son menores los espacios en los cuales nos reunimos en torno a un fallecimiento. Hoy este fallecimiento hace que se recorra parte de Montevideo mostrando una realidad que cada uno decide hoy por hoy mostrar menos, ¿no? Y eso creo que habla también, obviamente, que está dentro de un protocolo oficial que tiene que ver con lo que se debe hacer con relación a los presidentes, pero también nos expone a una realidad de la cual nos es un poco ajena, ¿no? Si vos nos decías fuera del aire que como algo así como del vínculo distinto que tenemos con la muerte y con los rituales de la muerte, ¿no? Claro. Que a veces ahora hay familias que deciden no hacer velorio. Sí, lo que antes era lo habitual, hoy es excepcional. Y esa excepcionalidad está dada solo para personajes muy particulares y muy populares, más allá de cómo te caigan. Hoy vos no estabas, empezamos a recordar
las caravanas de cortejos que más recordábamos todos. Creo que los 3 metimos a Sereñi. Yo recuerdo mucho el ritual que se hizo dentro del Palacio Legislativo y todo el cortejo que podías hacer, la visita dentro del Palacio. A mí la que más tengo presente es la de Sereñi. Yo tengo la de Sereñi en la calle también, y además por una cuestión hasta familiar, como la más impactante y la que a mi familia la vivió más. Solo recuerdo lo parecido en mi familia con la muerte de Citarrosa. Claro. Que ahí sale de una cuestión política, claro. Pero yo recuerdo muy fuerte, les comentaba, ustedes son más jóvenes, y no es chiste, la de Wilson. Cuando yo era niño y muere Wilson, ya no era tan niño, era un adolescente, un preadolescente, fue muy impactante aquella muestra popular. Con el profe comentábamos fuera del aire que tenía el agregado de que no había sido presidente, o sea... tanto Wilson como Sereñi logran ese nivel de popularidad y claro. esa especie de lugar en el Olimpo de los líderes políticos del país sin haber sido presidente, sin esa gañota, digamos. Un país súper presidenciable. Como exactamente. Claro. Y recuerdo que yo vivía muy cerca de la calle Rivera, que fue el camino rumbo al cementerio del Buceo, que fue donde lo enterraron. La cantidad de gente que había en la calle. Sí, y después nombramos también a Jorge Valle con esto que, ¿se acuerdan que estaba Mercedes Menafra, que también iba haciendo el recorrido y había llamado la atención? Tal vez una de las últimas primeras damas con más presencia, ¿no? Sí. Yo creo que la de Valle igual está un escalón abajo en respuesta popular, sí, claro. Entre otras cosas por la forma en que terminó su gobierno, que fue mucho más traumática. Sí. Bueno, yo pensaba el otro día también, o ayer mismo, que no sé si es una cuestión de azar o qué, pero cómo hubiera sido la situación de hoy de haber caído en el gobierno de la calle Pou. Cómo hubiera sido la honra estatal a Mujica, que hubiera sido grande, qué tan grande como esta, no sé, o capaz que puede haber sido. Yo creo que la respuesta popular iba a estar de todas formas, y creo que hay un protocolo que en líneas generales los gobiernos tienen que respetar. Puede ser un poco más extenso, un poco menos extenso, pero que en líneas generales hay una respuesta del pueblo que no se puede contener, y hay una necesidad de parte de la población de salir a despedir, en este caso, a Pepe Mujica. Ustedes hablaban de algunos que obviamente que son los que vivieron. Después la historia está como marcada por algunos hechos de estas características. El de José Valle y Ordóñez, que hay imágenes del Palacio Legislativo que estaba desbordado. Hay alguna crónica y hay una carta de Luis Valleverres que le cuenta a su hermano que está en Francia de cómo se vivieron aquellos hechos, y que habla de 200.000 personas en la calle, lo cual fue difícil poder trasladarlo. Pero además tuvo el componente, porque en este caso, como en el de Tabaré, era esperable. Sí, claro. Estabas esperando el desenlace. Claro. ¿No? En el caso de José Valle de Ordóñez hubo algo de inesperado, y eso generó también un impacto mayor. Fue muy impresionante, cuentan también, el de Herrera. El de Herrera estuvieron también un par de días, la gente volcándose a tratar de despedirlo. Y después se da, quizás no con la misma magnitud, pero en el año 64 hay varios líderes políticos que mueren en ese año, como Luis Valleverres, como Benito Nardone, como Fernández Crespo, que mueren en el mismo año, y también genera, porque son muertes relativamente inesperadas, algo que no está pasando en este momento, y que es, bueno, ¿quién va a sustituir a estos líderes? En el caso de Pepe, ya la edad que tenía y la enfermedad que tenía hacía previsible desde hace tiempo un cambio generacional dentro del frente, por más que muchos no vean esos sustitutos. Claro. En este otro panorama, en la década del 60, quedó como un vacío de poder difícil de poder llenar, y que también complicó aquella década del 60, que es diferente a lo que está pasando hoy, ¿no? Que lo vivimos con otra... No, y lo que es curioso... estabilidad institucional. Lo que es curioso, hoy también leía crónicas varias, una larga del país, que decía que casi todo, que el proyecto político de Mujica, que es un éxito incuestionable, en realidad tuvo varios fracasos en opciones que no eran la de él, desde apoyar a Lucía en intendencia. Sus padrinazgos. Sus padrinazgos, sacando a Orsi, que es el que lo llevan de la mano y lo ponen en la presidencia. Pero claro, la última votación, que es la mejor del MPP en todas, es la que no tiene a Mujica en la lista. Claro. Lo igual lo tiene como muy fuerte simbólicamente. Lo tienen presencia, claramente. Sí, pero... Más simbólico con la acusación que de la oposición cosa, ¿no? De que estaban aprovechando su situación de salud para explotar la política. Ya el cortejo está en la Avenida Libertador, ya agarrando la bajada ahí de
del ANCAP, un par de cuadras más, porque ahí es donde termina la recorrida esta que empezó a las 10 de la mañana. Para dar inicio la al gente que se velatorio. dio sumando a Sí, la caravana. y me impactaba de a recién pie. ver a una señora llorando profundamente. Bueno, ¿Viste eso cuando pasó. se llora con todo el Pasó corazón. muchas veces en la mañana, durante las transmisiones de los distintos medios, de primeros planos de gente llorando como desahuciada, o sea, y además de muchas edades. Lo que sí me pasa, o me da la sensación a mí, es que en la calle se ve claramente el perfil en el que el Pepe Mujica Calaba. penetró profundamente, que es algo que a veces desde la clase media o la clase alta cuesta entender y que a veces hasta genera cierto enojo o rechazo respecto de Mujica, de muchos, sobre todo de los integrantes de la clase política, que ven en una cuestión casi de clase, que no entienden cómo ese tipo desprolijo y poco formal puede ser un líder de ese tamaño y generar lo que genera, sobre todo en las clases populares. Porque una de las magias de Mujica es su llegada a esa gente. No importa de qué partido, no importa si ideologizadas o no, Total. no importa si de Montevideo o del interior, el tipo tenía algo que tocaba una fibra que muy pocos logran y que a veces genera hasta No sé si cierta envidia. Esto les voy a leer, es un fragmentito que lo descubrí por Salvador Banchero, que lo puso ayer en sus historias de Instagram. Ya una oyente lo mandó al WhatsApp del programa, que es 091-995-995. Y es hermoso lo que pone el Salva cuenta, que otra de las tantas ideas que me vinieron a la mente es la cantidad de gente que fue a la casa de Mujica, pero la cantidad de programas o de entrevistas que hicieron... Sí, sí. No sé cuántas cientos de miles, porque creo que estamos El acá, todos profe hicimos algún incluido. programa. Hay un protagonista que se va a pasar en la casa con el Leo ahí. Nosotros hicimos la mesa ahí. No Toquen estuvo ahí. Y empezás a ver Pero toda Al la final parte fui del la país. única que no fue. Lo que Yo pasa tampoco, que yo no fui tampoco. que es como un rockstar Total. Vos, PCDA. de la política. La cantidad de gente que caía esas 2-3 horas que estuvimos nosotros, turistas que se bajaban y recorrían, llegaban a la portería y Y preguntaban. bueno, para los que ¿podemos nos ver? gusta el cine, que Kusturica, terminar ahí. Bueno, hay un dato bueno del país de hasta de espectáculos, es que buscaron ahí 33 películas donde, ahora de Kusturica, pero en varias donde está Mujica. 33. Pero Sí, ¿y son cuánta gente va a ir a partir de ahora o va a querer ir? ¿Cuánta gente visitó Claro. el país que de las primeras cosas que solicitaba era conocer a la Chacra y conocer a Pepe? Claro. Y de acá para adelante va a seguir pasando lo mismo porque ya va a convertir ya en un- es parte de la mitología de lo que nos Popular. sostiene y de los discursos que en Claro. algunos casos nos unen y en algunos casos nos separan. Salva Banchero, que fue a hacerle unos años una entrevista también a la Chacra, fue y cuenta que a los pocos días, el Salva tiene familia en Colonia, digo que siempre habla mucho en Carmelo. Carmelo. En Carmelo. Y cuenta que a los pocos días del programa de radio le llega la invitación de la graduación de la escuela de Mujica de los pagos maternos de Colonia. Y es una foto de una cosa vieja, que mitad tarjeta es la cara de Mujica niño, de 11, 12 años, que está increíble. Divino. Y después un texto titulado Hacia la cumbre, y lo firma José A. Mujica Cordano, Montevideo, 1949. El texto decís, bueno, puede ser, ¿verdad? Es increíble. Sabía la película, porque dice, seré todo o no seré, más es mi lema luchar para ingresar en las filas de los que saben triunfar y colmar la aspiración de mi patria y mi mamá. Tremendo. Ya está la ¿En qué año- palabra Que en qué ponga año, la Pablo? mamá ¿En qué a la año era altura de eso? la patria. Eso está en el Instagram de Salvador Banchero, que es Salva Banchero, hace 17 horas. Pero que en 6 versos esté la palabra luchar. Pero vos decís de qué época Yo, es eso claro, de vos dijiste Mujica. 12 años, 1940 y dijo. qué? 49. 9. ¿no? 1949. Él nació, si no recuerdo mal, en el 34, ¿no? Nace en la dictadura de Terra. Por lo tanto, tenía 15 años ahí cuando escribe eso. Ahí va. Bueno, también habla del perfil de Pepe, ¿no? Pepe nos contó, y contó una cantidad de veces, que él, mientras iba al Liceo Bauzá, terminaba el liceo y se iba hasta la biblioteca de la Facultad de Humanidades a leer horas, ¿no? Es decir, ya en ese punto en donde Pablo está leyendo que escribe eso, ya está desarrollando una intelectualidad muy profunda y que habla del Pepe también de la actualidad. Me parece que poder mirar para ese momento, poder mirar para el Pepe que se forma, hace entender un poco mejor a las generaciones de hoy
qué figura tenemos, ¿no? Les Sí, quiero ¿cuál era preguntar. el mundo del Pepe? Que vos tenías ganas de hablar de eso. No, les quiero preguntar a los dos. Maju, yo creo que no lo vimos. Acabas de decirlo y yo tengo claro. Yo ni siquiera fui al quincho, ¿cómo se llama el quincho de Varela. Tampoco, no. Pero ustedes dos que hicieron un programa con Mujica en el hábitat de Mujica. ¿Qué recuerdan de ese momento? Más allá de lo que dijo, ¿qué recuerdan como Yo no entré a vivencial la o casa. sensitivamente? Nosotros hicimos el programa en el Sí, container de la puerta, donde está la seguridad, por él. Ahí va. Yo casi le sirvo agua al profe en un vaso de requesón en honor a eso que contó, porque parece que hubo un whisky servido en un vaso de requesón. Claro, sí. Hay un montón de imágenes, ¿no? que me quedaron de esa experiencia totalmente inolvidable. Lo que cuenta Majo Claro, es que perdón, al terminar profe. la nota... Nació en el sí, 35, por eso estaba por cumplir 90 ahora en días. claro, está. Él dijo que tenía 90. Sí, Lo notaron con un sí, año. hay ahí una diferencia pequeña entre el 34 y el 35. Él cuando terminamos la entrevista, nos dice, bueno, y ahora vamos a brindar. Y nos tomamos un whisky con el Pepe en vaso de requesón. Es un detalle tonto, pero que habla No, en parte pero ahí están los- ahí está de su Es un gran mundo. sincretismo de su mundo. En realidad, de estar conversando dentro de un hogar que creo que ninguno de nosotros elegiríamos vivir, y eso habla de la potencia que tiene Pepe viviendo ahí. Uno no puede terminar de digerir cómo él es tan o fue tan coherente entre lo que dijo y cómo vivió. Esa coherencia es asesina. Se puede discutir un montón de cosas de la vida y del pensamiento de Pepe, pero la coherencia entre yo pienso que la sociedad debería ir hacia acá y yo vivo así es mortal. Y dentro de esa humildad y de esos campesinos que vivían en la chacra, me encuentro con que de repente me puso en las manos un diario que pertenecía y que se lo regalaron a él de Che Guevara. Y a su vez la cocina y el fogón no tenía unas cortinitas como si entraras a una cocina de la década, no sé, del 80. Estaba contigo también Nico Couri, con ese programa de protagonista, nos contaba que había corrido listas de una mesada de la cocina, levantó un montón de listas, las corrió para apoyar los vasos, ¿no? Los vasos para servir el whisky, o vas a entrar y antes de entrar a la casa en la cual no entrábamos todos, si éramos 4, no entrábamos en las habitaciones. Afuera había cajones con choclo. Adentro los frascos de salsa de tomate hechos por ellos. Es como confirmar lo que uno escuchó durante mucho tiempo del día a día de él. Es surrealista por momentos. Es que yo creo que ahí hay una de las fortalezas de Mujica, más allá de que tiene sus debilidades como todo líder, y es que en un tiempo en el que que la democracia está un poco vapuleada porque mucha gente común y corriente siente que la clase política se dedica mucho más a su carrera individual y a figurar y a estar en Enriquecerse. lugares y a hacer plata, el tipo mantenía, pudiendo haber accedido casi a lo que quisiera, una forma y una conducta que me parece que también ahí se hace muy fuerte. Pero vos dabas en el clavo cuando decías, pero eso enoja a alguna gente. Para mí es innegable que hoy hay un montón de gente que está molesta No, la con, gente que lo odia, con En las redes todo lo lees esto fuerte. que está pasando de destacar lo positivo. O sea, a mí me resultó raro que la calle Herrera dijera el otro día, yo no me voy a hacer el viudo de Mujica, cuando no fue a votar. Yo decía, qué raro, ¿no? Es poco uruguayo. Hoy ya son todo más medidas las declaraciones. Pero es innegable que hay gente que está enojada y también... casi que por las cosas que nosotros destacamos como positivas, esa coherencia. Claro, y yo otros la ven como pensaba, negativas, claro, yo pensaba cómo es probable que, no sé, profe, no es probable que no volvamos a tener un presidente tan raro, ¿no? Es un presidente que haya pasado de la guerrilla a la democracia con total convicción, viviendo en ese lugar, pero es la rareza absoluta. Fue raro para Uruguay, es raro para el calentar mundo. a propios y ajenos, en realidad, porque Sí. mucha de la gente que compartió con él toda la primera etapa de su vida terminó muy enojado con él. O sea, hay ahí hay como una decisión de yo voy para acá y no me importa nada. Y muchas veces eso le llevó a dolor de cabeza y ahí me pongo yo como ejemplo, a miles de calenturas con Mujica. Yo Claro. discrepé con Mujica decenas de veces, me calenté con Mujica, me pareció que había momentos que hizo cosas que no estaban buenas,
pero es innegable su poder en el sentido de líder histórico, que nadie lo va a sacar de ahí. Pero Bueno, eso está hoy bien, Canepa ¿no? decía- Te guste, no te guste, lo matices. De coincidir o de discrepar, me parece que es lo que debe de pasar normalmente en una sociedad. Lo que no debería pasar son estos otros extremos que aparecen ante situaciones como esta. El estar molesto, discrepar con opiniones de Mujica, sentirte que estás en la vereda de enfrente, a veces querer estar tomándote un whisky con él y que te hable durante horas y que filosofe de todo en general, me parece que es lo que pasa y es lo que hace. Nos tocó como generación coincidir con un líder de escala mundial, como le pasa, a veces no pasa. Yo creo que va a volver a pasar igual, con otras características. Pero es tan la raro esperanza del todo. historiador. El positivismo. Pero ha pasado siempre. ¿por qué? Bueno, Porque Hoy hablamos, No, cuando se alguien murió que el pase Pepe de la Valle. guerrilla a la claro. democracia. Los uruguayos de la época del Pepe Valle decían, nunca va a haber un líder de esta estatura, que cambie el país. El querido Nico Couri, antes de ingresar, me hablaba, no me acuerdo quién fue el conjunto que lo decía, que en cada siglo aparecía un Pepe que movía las estructuras, ¿no? Hablaba de Artigas, hablaba de José Valle Ordóñez, hablaba de Mujica. De ahí se puede como empezar a hilar fino y tener diferencias grandes, pequeñas, respecto al análisis que se puede hacer de cada figura, pero digamos, hay generaciones en cada siglo que les tocó compartir con líderes y que quizás que pensaron que no iban a compartir o que no iba a aparecer un líder o una persona de tales dimensiones. Yo solo hablo de la rareza, porque después por líder, ojalá, además, Pero mirá, necesitamos más en líderes. rareza también depende del contexto. José Valle Ordóñez vivió la parte más sangrienta del siglo XIX y se convirtió en un estadista que cambió el ADN del Uruguay. Artigas era un contrabandista delincuente que llevó adelante una revolución que nos sigue golpeando hasta el día de hoy. Y que no quiso conocer el país en el cual hoy es próspero. O sea, particularidades de figura y Está depende un buenísimo. poco de la época. Y vos decís líder mundial, y a veces yo siento que lo mismo que en Uruguay molesta es por lo cual él es líder mundial. Por ejemplo, esa cosa hoy decía Diego Canepa, no tocar nada de predicador. Porque al final nosotros lo vivimos como presidente, había que ejecutar un montón de cosas, pero su mayor virtud era la prédica. Y eso a veces molestaba hacia adentro y lo engrandecía hacia afuera. Eso me parece como peculiar también. Yo creo que molestaba hacia adentro en Alguna determinados parte, sectores, alguna insisto, porque parte. ahí vuelvo a lo del tema de las clases medias altas y clases altas. A veces había una mirada hacia Mujica, el desprecio es muy fuerte, pero sí de por arriba del hombro, que tiene que ver con lo social y con la forma de cómo se cree que es progresar y ver el mundo y cómo debe ser. Incluso dentro del Frente Amplio. Ojo, claro. Yo lo haría un poco más Gente complejo. enojada, Te diría- una vez yo lo haría un poco escuché- más Frente complejo. de la izquierda, Sí, de la urbana y universitaria. si Una querés. vez escuché- Pará, y mirá que me incluyo muchas veces en esa mirada, no estoy hablando como de alguien Externo. por fuera. Clarísimo. No me voy a Bien. hacer el popular. Viniendo del oeste de nuestra capital, le puedo decir que la mirada es más compleja en el sentido de que no solamente tenemos que hablar, si es que se puede hablar de esta forma, de clase media y alta, mirando con cierto desprecio al Pepe y lo que él simbolizaba, sino que yo me crié en un contexto de gente muy humilde que despreció y desprecia algo que sienten que él no se merece y que los pobres no se merecen. De pobres estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de clase media ni clase La alta. intelectualidad. Estoy diciendo cosas que muchas veces algunos, ¿no? Sectores humildes consideran que ese no es un lugar para personas que tienen ese origen. Claro. Que para estar en algunos lugares hay que tener otra formación Ser un en doctor. general. Pero Como diría eso la historia, está digamos. presente, mirá que convivo con eso. Por eso digo, las discusiones deben ser más complejas a veces de lo que pensamos. Como también desde otra mirada, con la que yo he discutido muchas veces, eso lo vuelve intocable y un valor en sí mismo. No, como Tampoco. viene de abajo, es intachable. No. También pasa esa otra
ese contraste, digamos, de las miradas. Lo que iba a decir es que alguien muy de izquierda lo escuché decir una vez, no me gusta porque es tiramáximas y cada frase parece que fuera a ser tallada en piedra. Y entonces, claro, eso es lo que hace un gran orador, un gran predicador. Los discursos que me imagino lo que van a reflotar, el de la ONU, el de Río, los que van a aparecer ahora, te tiran un valor en sí mismo. Al final habrá que hacer un equilibrio entre el orador, el predicador, el presidente. El tiempo decanta. Yo lo ubico en el concepto de sembrador. Porque por su vínculo con la tierra, él dijo en parte de la entrevista que le hicimos, soy un terrón con patas, tiene que ver con una historia familiar de agricultores italianos, y su vínculo con la tierra y la siembra fue hasta el día que casi que muere, y un sembrador de ideas. Si ustedes me preguntan, lo ubico en ese lugar. Si vos no querías hablar del mundo en el que había nacido. No sé cómo estamos con ¿Vamos a hacer tiempos. eso tras la tanda? Sí, ¿O te dale, complicamos, dale. profe? No, dale. Sí, ¿no? ¿Te Dale. complicamos? No, Dale, lo dale. complicamos, vamos a la tanda y... Creo que sí tiene que ir. No, Sí. Estoy haciendo producción al aire. los banco a morir. ¿Sí? Perdón, Sabes que me perdón. encantan las tertulias. Vamos a la tanda y... Dale. Dale. Ya vamos a ir a Avenida Libertador con un Gastón Carvajal que está presente. Lo pueden ver, recuerden, en YouTube esta transmisión. Ya estamos en YouTube Estamos y seguiremos saliendo. ahí. Pero antes les cuento que este domingo es el Día de la Madre y como mamá hace todo por nosotros, qué mejor que regalarle su fragancia preferida con el 25% de descuento de Perfumería Todo. Y como el amor de la vieja es tan grande, el descuento también aplica para fragancias masculinas. Así que aprovecha porque hasta este 18 de mayo va solo en Perfumería Todo, que están sus locales de Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro Shopping, Carrasco, Punta del Este y también en su web que es perfumeriatodo.com.uy. Es válido en las marcas participantes. Y ya nos vamos a la Avenida del Libertador, ya llegando casi al Palacio con Gastoncito. ¿Estás ahí? Está, pero creo que no nos... Ya estamos ¿Cómo bien. andan? Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo Es andas, raro viejo? ahora no estar de gorrito y cosas. Sí. Sin Sí, mandarín. los estoy escuchando. Bien, mirá, estamos acá acompañando sin mandarina, sin bolsa de mandado, sin gorrito. Desde hace un rato acompañando la procesión acá del Cajón y de toda la gente junto a Mujica. En este momento estamos frente a Lipa. Si pueden ver ahora, compañero, lo que está en YouTube van a poder ver que van a mostrar que estamos frente a Lipa. Montón de gente, por lo menos 2 o 3 cuadras de gente ocupando Avenida Libertador y acompañando, bastante bien organizado, Sí. porque va la procesión y se va cortando el tránsito y se va abriendo a medida que vamos marchando. Así que no hay grandes disturbios ni trancadera de tránsito. Y para mi sorpresa es una procesión donde tiene muchos militantes, mucha gente de a pie que vino ahí a acompañar, mucho joven, veterano, y después muchos dirigentes políticos de primera línea. O sea, hay ministra de Estado, está la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, está Verónica, la candidata, Verónica Piñeiro, la candidata a la Intendencia de Montevideo recién, y hay dirigentes de todas las partes del Estado ahora acompañando, que uno por lo general piensa que los dirigentes van en auto, se colocan, van a los puntos y no acompañan, y la militancia es la que está ahí. Pero de verdad la aposta que está todo el mundo, o sea, hay desde ministro de Estado hasta gente del comité de base o vecinos que vienen por un rato a una esquina, pegan unos gritos y se van. Están acompañando acá la marcha. Gastón, una pregunta porque un oyente... Yo los escucho a ustedes si quieren preguntar algo, quieren decir algo. Un oyente acá dijo, acabo de arrimarme a Libertador a verlo pasar y Sí. va un veterano en bici adelante con un parlante que lleva a don José en loop y toda la multitud atrás, te parte al medio. ¿Y se escucha bastante silencio o hay momentos que se escuchan más, no sé, gritos? Acabo de ver una señora que gritó, gracias, Pepe. Se leyó claramente en su boca. Ahora, por ejemplo... Sí, la marcha en sí es como bastante amistosa y solemne, tiene cada tanto un grito. Ahora frente a Lipa está el ejército con los pabellones y gente formada, hay una banda oficial, si ustedes, los que están en YouTube pueden ver, y se escucha eso, la parte de la banda que va acompañando, y después que el parlante desde donde estoy yo no se escucha. Pero sí, es como bastante solemne y tranquila la cosa. Acá tanto sí, un grito de alguien que viene, veo gritos, gente llorando, un montón de gente llorando, muchos militantes que se acercan, se abrazan, lloran. Pero
no es ni de fiesta, pero ni tampoco suma tranquilidad. Claro. Te iba a preguntar eso, es impresionante la cantidad de gente que durante las transmisiones desde la mañana se ha visto llorar, que enfocan en primer plano llorando. Me gustaría que describieras un poco más quién es la gente que está en la calle, o sea, más allá de los dirigentes, más allá de las edades, qué gente ha sido cruzando, cuál es la gente que se para a los costados a saludar a Mujica. La gente que se para así al ratito es gente grande que vive cerca, que tiene un ratito para acercarse, capaz que no puede acompañar porque tiene, yo qué sé, algún tipo una señora me decía, me mata las piernas caminar tan lento, entonces lo acompaña unas cuadras, ¿viste? Y es la clase de gente que se arrima. Después los balcones, todos los balcones, quien está en la casa o en la oficina sale a balconear. El balcón del IPA, por ejemplo, ahora estaba lleno de gente. Y es la gente que puede y se arrima, porque decía un señor, me decía, esto acá es historia, me dice, venir acá y ser parte de esta procesión es ser parte de la historia del Uruguay. Están con esa intención también. Gastón, te contactamos en un ratito cuando arranque la mesa. Un abrazo y gracias. Después, si quieren, sí. Dale, vamos arriba, vamos a ver si conseguimos alguna nota con algún dirigente, con alguien que sepa de primera mano y cuente cositas de primera mano. Golazo. Abrazo. A las 15 horas, para los que están preguntando, se abren las puertas del Palacio, porque seguramente la caravana llegue antes de esa hora al Parlamento, pero a las 15 se van a abrir las puertas. Y algo que leí ayer que yo no sabía, que es por pedido expreso de Mujica, se van a mantener abiertas mientras haya gente. Lo que hace 24 eso, horas, o sea, algo toda muy... la Prevén 36 horas. Exacto. Iban a ser 24, después ahora se extendió a 36, pero el pedido de Mujica fue, mientras haya gente que quiera verlo, que esté abierto. Ya están las autoridades, incluso Sí. ya en la escalinata esperando que llegue, En la pues están a escalinata 2 cuadras ya, ¿no? está 100 Yamandu metros. Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose. Sí. Más acompañando esto que decía el profe hoy, ¿no? De esto del vínculo que teníamos antes del cuerpo y del féretro, que pasaba días y días. De hecho, hace unos días una psicóloga me decía que nosotros tenemos cada vez más algo que llama la atención en otras culturas, que es, listo, está el cuerpo a otra cosa. Y que antes, incluso en Uruguay, se daba mucho más esto de pasar horas. Pero bueno, vos nos querías hablar de como el mundo en el que había nacido Mujica. Sí, me parece que en este momento en particular hay diferentes generaciones y diferentes personas en el mundo entero que nos miran. Nosotros de alguna forma nos miramos también a través de esto que está pasando, y me parece que quizás explicar un poquito de qué mundos surge Mujica ayuda un poco a entender el presente al cual llegó, ¿no? Este Mujica que nace en dictadura aquí en Uruguay, que nace bajo la dictadura de Terra, que es en un periodo en lo que tiene que ver con lo universal, entre guerras mundiales, de ascenso de los fascismos. Ese Pepe Mujica que va de alguna forma a ser contemporáneo con la Segunda Guerra Mundial, pero que todo este periodo es un periodo de relativa, posteriormente a la dictadura de Terra, de bonanza del Uruguay, que tiene una subjetividad, sensibilidad especial, y que él es protagonista también de cómo se empieza a desmoronar ese mundo conocido y ese Uruguay conocido. Pepe Mujica es parte del mundo de la Guerra Fría, es parte del mundo de la Revolución Cubana, con lo que sembró en cuanto a temores y a esperanzas. Es parte de una generación que pensó que era la solución, el combate armado, para transformar algo que ellos veían como inevitable, que era tener una realidad americana de golpes de Estado permanente, y que no dudaban de que eso iba a llegar, no que fue consecuencia de los Tupamaros, sino que iba a llegar de todas formas por una razón o por otra. Estas mezclas y estas realidades y esta realidad nacional que él vivió de ver cómo Uruguay lentamente se deterioraba desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista social, como consecuencia de que Europa se recuperaba, Estados Unidos ganaba un mayor protagonismo y América Latina se desmembraba económicamente y encontraba una ilusión en esa revolución cubana. Ese es el Mujica que comienza a caminar en lo nacional, quizás dentro de la realidad del Partido Nacional, porque su mamá era blanca. Y porque por la línea materna tenían una fuerte vinculación con el Partido Nacional, que empieza a caminar en la realidad nacional dentro del sistema democrático, que transforma su vida para tratar de cambiar la realidad política de nuestro país, y que el fracaso de ese cambio de camino lo hace reinsertarse otra vez en la realidad democrática. Me parece que la transformación que ha tenido a lo largo de su vida es de las cosas más importantes que de alguna forma marcan esa trayectoria de la historia mundial, americana, regional, hasta barrial y familiar en Pepe Mujica, ¿no? Mientras ahora ya cerramos, viene la mesa, justo en el momento que estaba terminando el profe, está subiendo, ya bajaron el féretro de la carroza de toda la peregrinación y está entrando con 9 hombres que lo llevan, que cargan el ataúd, entrando al Palacio Legislativo. En primera fila está Orsi y el Pacha, y atrás del Pacha, el única persona que está saludada aparte de Lucía Topolansky hoy en los avisos fúnebres del país, por ejemplo. Un gigante, gran Pablo oyente siendo Pablo. El Turco. El Turco, gran oyente de la mesa de los Gran galanes. oyente. Que en realidad seguridad no era seguridad, Era mucho Era más familia. que eso. Claro. lógico, era familia, amigo, mano derecha, consejero, Seguridad. chofer, seguridad. Y tremendo cara el Turco, y está ahí de lente de sol atrás del Pacha. Antes de Qué irnos, fuerte ver al Pacha y ahí a Orsi sosteniendo ahí el féretro. está entrando en este momento el Salón de los Pasos, o rumbo al Salón de los Pasos Perdidos. No, antes de irnos, solo una cosa final que me parece, por lo menos a mí me resulta muy interesante o destacable, y es, en tiempos de bastante desencanto e individualismo, la última etapa de vida de Mujica tuvo como una especial direccionamiento de su discurso hacia los jóvenes y hacia como un incentivo a disfrutar de la vida. Es verdad. Y me parece que eso para un tipo, un viejo, un político, un líder, me parece súper destacable, porque muchas veces nos pasa que no entendemos a los jóvenes, o nos cuesta motivarlos, o que encuentren caminos, motivaciones, razones. Y también ahí él tenía como Llegaba. como una fibra que lograba tocar, y que me pasa con una de mis hijas y con gente joven que no le interesa la política, o que cuando el tipo habla lo escuchan y les llega. Y a mí me parece que capaz que queda muy básico para un setentista como él, que pensaba en cambiar el mundo, es decir a los jóvenes que busquen una vida que sea más que pagar las cuentas. Es como un reduccionismo tal vez, pero en un mundo como el de hoy me parece un gran mensaje. Es que es como si él hubiera seguido teniendo siempre esa cosa de joven, de otro mundo. ¿Vieron que el libro este que recoge de él, que dice Otros Mundos Posibles? Sí. Era de las pocas personas. Yo destaco eso, aun cuando lo dijera y uno dijera, es medio imposible esto que está diciendo, destaco cualquier persona que haya intentado, haya dicho y decía, che, pensemos al menos qué otra posibilidad habría de hacer esto mismo. Y por eso me parece que conecta tanto con los jóvenes, porque todavía sigue teniendo ese espíritu, medio punk. Y eso de no te duermas, es esta, la única que tenés, la vida es esta. No digas a los 80, como en el texto aquel apócrifo de Borges, me lamento de lo que no viví. Dale ahora. Sí, que creo que fuera micrófono decíamos como tantas vidas en una sola vida. Igual así, con todo lo que pasó, con todo lo que sufrió físicamente, con todo, igual llegó casi a los 90 años. O a los 90 años según la fecha de inscripción. Ahí estamos viendo a Yamandu Orsi abrazado de su esposa. A Laura Alonso Pérez llorando. Desconsoladamente. Salado. Sí, como si fuera- y ya el féretro quedó Padre. ubicado donde la gente que vaya por ahí, en esto que, como decía, alguien le dijo a Gastón, eso hoy es un día histórico, como esos que recordamos de los expresidentes, va a haber, o sea, ya quedó ubicado con la bandera uruguaya, la bandera de Artigas, en el Salón de los Pasos Perdidos. Gracias, profe, por venir. Gracias, No, profe, fue un placer un estar grande. junto a todos ustedes. Quedará la columna para la próxima. Claro que Sí. sí. Ven a la mesa en instantes.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?